¿Alguna vez se ha preguntado por qué una persona en particular ocupa constantemente sus pensamientos? Podría ser una expareja, alguien que le atrae, o incluso una persona a quien apenas conoce. Parece que se ha alojado en su mente y emerge regularmente en sus pensamientos, aunque usted no lo haya planeado en absoluto. En realidad, esto no es una casualidad ni un fallo en el sistema de su cerebro. El renombrado psicólogo Carl Jung creía que si una persona aparece constantemente en su conciencia, no es por mero capricho. Es más, podría ser una clave fundamental para comprenderse a sí mismo. Entonces, ¿qué es en realidad, amor, obsesión, o algo más profundo de lo que aún no sospecha? Para desentrañarlo, adentrémonos en las fascinantes teorías de Jung, la sombra, el ánima y el animus, la proyección y la enigmática sincronicidad. El resultado le permitirá ver a esa persona de una manera diferente, o incluso darse cuenta de que el asunto no radica en ella, sino en usted mismo. Carl Jung dijo una vez, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. Él comparó la mente humana con un laberinto lleno de pasajes secretos que conducen a valiosos descubrimientos sobre uno mismo. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca se atreven a explorar estas profundidades, permaneciendo en la superficie y sumergiéndose en los asuntos cotidianos. Mientras tanto, nuestro inconsciente continúa trabajando discreta e ininterrumpidamente. Imagine su mente como un iceberg, la punta visible sobre el agua es todo lo que usted es consciente, pensamientos, sentimientos y recuerdos, pero bajo el agua se esconde una vasta porción, su parte inconsciente. Es allí donde residen los deseos reprimidos, las emociones no resueltas y los miedos ocultos. Cuando alguien aflora constantemente en sus pensamientos, significa que esa persona ha tocado algo importante en lo más profundo de usted. Quizás sus palabras le recordaron algo del pasado, o vio en ella cualidades que desearía poseer. Jung consideraba estos momentos como señales cruciales que no deben ignorarse. Esto no significa que esté condenado a pensar en alguien sin cesar. Más bien, su mente intenta comunicarle algo importante y ha llegado el momento de escuchar. Preste atención a sus sensaciones y emociones. Pregúntese, ¿por qué precisamente esta persona provoca tales pensamientos en mí? Es posible que descubra una necesidad oculta, un deseo o un conflicto no resuelto que requiere su atención. Al tomar conciencia de estas señales profundas, usted se liberará gradualmente de su dominio. En lugar de evitar sus experiencias o distraerse de ellas, acéptelas como valiosas pistas en su camino hacia el crecimiento interior. Su inconsciente no es un enemigo, sino un aliado que busca ayudarle a conocerse mejor. Cuanto más escuche estas señales internas, más clara será su vida y mayor será la armonía que siente en su interior. Porque la verdadera libertad comienza con una mirada honesta hacia uno mismo. La teoría de la sombra. Conozca su sombra. No es la sombra que aparece en el asfalto en un día soleado, sino una parte oculta de su personalidad que no desea notar o reconocer. Jung llamó sombra a aquellas cualidades y rasgos de carácter que usted ha reprimido, ocultado o rechazado porque no se ajustan a su autoimagen ideal. Lo interesante es que las personas que afloran constantemente en sus pensamientos a menudo reflejan precisamente su propia sombra. Por ejemplo, usted admira la confianza de alguien porque dentro de usted vive la inseguridad y la duda. O le irrita a alguien que muestra rasgos que usted mismo niega en su interior, como la arrogancia o la impulsividad. Jung afirmó que nuestras relaciones con los demás son un reflejo de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Si alguien no sale de su cabeza, piense que quizás le está mostrando una parte de su personalidad a la que debería prestar atención. En lugar de pensar tortuosamente por qué recuerda constantemente a esa persona, hágase una pregunta sencilla: ¿qué aspecto oculto mío refleja y cómo puedo mejorar gracias a ello? La sombra no es algo a lo que temer o evitar. Es algo que hay que estudiar y comprender. Pues, como dijo Jung, la iluminación no llega cuando imaginamos la luz, sino cuando tomamos conciencia de nuestra propia oscuridad. Reconocer la propia sombra requiere valentía y honestidad consigo mismo.
Enfrentar esta parte de la personalidad no siempre es fácil. Sin embargo, es precisamente en la aceptación y la conciencia de nuestros lados oscuros donde reside un enorme potencial de crecimiento y desarrollo. Mientras evitemos la sombra, ésta nos dominará de manera imperceptible, manifestándose en irritación inesperada, acciones impulsivas o conflictos recurrentes. Intente acercarse a su propia sombra con curiosidad y compasión. En lugar de culparse a sí mismo o a otros por cualidades indeseables, pregúntese, ¿qué intentan enseñarme estos sentimientos y reacciones? Quizás la confianza que tanto admira en otra persona ya duerme en lo profundo de usted y solo espera su permiso para manifestarse. O los rasgos irritantes de los demás son una señal de que es hora de reconocer honestamente sus emociones ocultas y conflictos internos. Al explorar la sombra, no se vuelve peor ni más débil. Por el contrario, da un paso importante hacia la integridad y la armonía interior. Cuanto más se conozca a sí mismo e integre las partes reprimidas de su personalidad, más libre y natural se sentirá en sus relaciones con los demás y consigo mismo. Como afirmaba Jung, el verdadero crecimiento personal no ocurre cuando evitamos la oscuridad interior, sino cuando decidimos atravesarla valientemente, derramar sobre ella la luz de la conciencia y encontrar la sabiduría que se esconde tras nuestra sombra. Ahora, consideremos dos ideas interesantes de Jung, el ánima y el animus. Estos conceptos describen los lados femenino y masculino que existen dentro de cada persona y que influyen en nuestras relaciones con los demás. El ánima es la parte femenina interna en los hombres y el animus es la parte masculina interna en las mujeres. Es importante no obsesionarse con el género. Todos poseemos ambos aspectos, independientemente del sexo. Jung creía que si alguien atrae intensamente su atención, significa que esa persona resuena con su ánima o animus interno. Quizás esté cerca de su ideal subconsciente de pareja o despierte cualidades que aún no reconoce en sí mismo. A menudo, la atracción emocional surge precisamente porque la persona manifiesta aquello que a nosotros mismos nos falta. Sin embargo, el ánima y el animus a veces crean ilusiones. Podemos atribuir a la persona cualidades que en realidad no posee, porque inconscientemente deseamos verla ideal. Ser consciente de esto le ayudará a ver la situación de otra manera. En lugar de preguntarse por qué piensa constantemente en esa persona, es mejor plantearse, ¿qué cualidades despierta en mí y qué puede decirme esto sobre mí? Este enfoque le ayudará no solo a comprender sus emociones, sino también a entenderse mejor a sí mismo. Al tomar conciencia de las cualidades que se despiertan en usted, comenzará a ver más claramente la diferencia entre la persona real y la imagen que ha creado. Esto le ayudará a evitar decepciones y expectativas innecesarias que surgen de la idealización. Si siente atracción o emociones fuertes hacia alguien, pregúntese honestamente, ¿está esto realmente relacionado con esa persona o con mis deseos y anhelos internos? Quizás su ánima o su animus estén intentando guiarle hacia la comprensión de algo importante que antes no había notado o que había evitado. Al aceptar y comprender estos aspectos internos, podrá profundizar en sus relaciones, entenderse a sí mismo y a los demás mucho mejor. Porque, como decía Jung, cuanto mejor nos conocemos a nosotros mismos, más armoniosas son nuestras relaciones con los demás. La proyección ahora se vuelve aún más interesante. Jung creía que muchos de nuestros sentimientos hacia otras personas, en realidad, nos reflejan a nosotros mismos. Este fenómeno se llama proyección. Imagine que su mente es un proyector y la otra persona es una pantalla sobre la que usted traslada sus propios deseos, miedos y emociones. Por ejemplo, usted admira la determinación de alguien porque desea ser igual de determinado. O le irrita mucho a alguien porque refleja cualidades que usted teme ver en sí mismo. Cuando note que alguien ocupa constantemente sus pensamientos, pregúntese, ¿qué es exactamente lo que veo en esta persona? ¿Qué me dice esto sobre mí? Ser consciente de sus propias proyecciones le ayuda a comprenderse mejor a sí mismo y a dejar de permitir que otras personas controlen sus pensamientos y emociones. Como decía Jung, todo lo que nos irrita de los demás nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos.
Si empieza a entender sus proyecciones, esto le da la fuerza para liberarse de las ilusiones y empezar a ver a las personas tal como son en realidad. A menudo, creamos expectativas inconscientemente que luego nos llevan a la decepción. Pero cuando se da cuenta de que sus sentimientos reflejan algo importante sobre usted, recupera el control sobre sus propias emociones y relaciones. La próxima vez que se enfrente a una fuerte reacción emocional hacia otra persona, deténgase y reflexione, ¿este sentimiento está realmente relacionado con ella o veo en ella un reflejo de mis miedos, sueños o cualidades ocultas? Al responder honestamente a esta pregunta, obtendrá una clave valiosa para el crecimiento personal y el autoconocimiento. La proyección es una herramienta de autoconocimiento. Cuanto mejor la comprenda, más maduras, profundas y sinceras serán sus relaciones con los demás. Sincronicidad. ¿Alguna vez le ha pasado que piensa en alguien y de repente esa persona le llama o se la encuentra inesperadamente en la calle? Jung llamó a estos momentos sincronicidad. Son coincidencias que no ocurren por azar ni por una razón específica, sino que tienen un significado importante para usted. Cuando sus pensamientos internos y los eventos externos coinciden de esta manera, es una señal para prestar atención a lo que sucede. Vale la pena preguntarse, ¿por qué esta persona apareció en mi vida justo ahora? ¿Qué de útil puedo extraer de esto? ¿Cómo entender tales situaciones? Si consciente de sus emociones, ¿qué siento ahora? Analice su significado. ¿Por qué es importante esto para mí? Tome acciones que le ayuden a crecer y desarrollarse. Las personas que ocupan sus pensamientos no aparecen por casualidad. Es una invitación a aprender algo nuevo sobre usted mismo. Después de todo, no se trata tanto de esas personas, sino de lo que revelan en su propio interior. Cuando empieza a notar y a ser consciente de la sincronicidad, se vuelve más atento al mundo que le rodea y a su propia intuición. Quizás estas coincidencias ocurran para guiarle por el camino correcto, ayudarle a entender sus sentimientos o impulsarle a realizar los cambios necesarios. En lugar de percibir estas situaciones como meras casualidades, intente ver en ellas pistas de su inconsciente. Hágase la pregunta, ¿qué cualidades o sentimientos despierta en mí este encuentro? Quizás la persona en la que pensaba apareció para mostrarle que es hora de reconocer sus deseos ocultos, liberarse de sus miedos o, por el contrario, manifestar valentía y determinación. La conciencia de la sincronicidad abre la puerta a una profunda comprensión de usted mismo y de su vida. Cuanto más atento esté a estas señales, más claro será su camino hacia el crecimiento personal y la armonía interior. Nuestra mente es como un mapa del tesoro, donde cada pensamiento y emoción nos acerca a comprender quiénes somos en realidad. Si alguien vive constantemente en su cabeza, no lo ignore. Percíbalo como una invitación a explorar las profundidades de su inconsciente y a descubrir partes de usted de cuya existencia ni siquiera sospechaba, porque en última instancia, no se trata de ellos, sino de usted mismo. Las personas que ocupan nuestros pensamientos a menudo resultan ser la clave de nuestro propio crecimiento. Así que respire hondo, sumérjase en su interior y descubra qué es lo que su mente ha estado tratando de comunicarle todo este tiempo.